Quiero saber cómo actúa. Quiero saber, quiero saber cómo actúa. Quiero saber. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. Participa, la urna está abierta. Y precisamente quien va a responder esta noche es el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, con quien hablaremos sobre el nuevo plan del Gobierno Nacional para impulsar la economía en este año 2017 que se llama Colombia Repunta. Ministro, muy buenas noches y gracias. Sé que anda con una agenda bastante apretada, pero sacó el tiempo para explicarle a los colombianos sobre esta importante estrategia del Gobierno Nacional. Gracias, Karen. Muy complacido estar cumpliendo esta cita. Es nuestra obligación como funcionarios responderle las preguntas y las inquietudes a todos los compatriotas, así que encantado de estar aquí esta tarde contigo. Muy bien, y recuerden que sobre este tema ustedes pueden preguntar lo que quieran en nuestra línea aquí en Bogotá, que es la 566-2232, y también tenemos una línea gratuita nacional que es la 018-091-9969. Y ministro, como usted vino aquí fue a responder, primero me gustaría que le contara a los colombianos qué es, en qué consiste este plan Colombia Repunta. Karen, nos está contagiando el pesimismo, la falta de confianza, y no hay razón para ello. El país está avanzando, el país está mejorando, y queríamos proponerle una estrategia, una iniciativa a Colombia que demuestre de manera objetiva y contundente que lo peor ya pasó, que soplan mejores tiempos y que este año va a ser un mejor año en lo económico en comparación con el año pasado. De eso se trata Colombia Repunta, demostrar que las condiciones son ya mejores en materia económica, porque pasó ese vendaval, que fue la caída de los precios del petróleo, tormenta. Y ya nos acomodamos, ya estamos, y ahora tenemos buenas perspectivas. Muy bien, y comenzamos con la participación ciudadana aquí en el Gobierno Responde, y tenemos la pregunta que la envía Carolina Lenis desde las calles de nuestro país. Aquí está. Quiero saber cómo el gobierno va a generar más de 700.000 empleos adicionales. Participa, la urna está abierta. Bien, ministro, ahí Carolina Lenis desde las calles de nuestro país preguntaba precisamente sobre uno de los principales objetivos de este programa Colombia Repunta, y es cómo espera el gobierno generar esos 750.000 empleos. ¿Qué le podemos decir a ella? Bueno, en primer lugar, el contexto, el entorno es más favorable. Hace un año estábamos en medio del fenómeno del Niño. Eso afectó enormemente la producción agrícola, la generación de energía. Generó inflación. Y ya eso pasó. Hace un año el precio del petróleo estaba cayendo, incluso llegó a estar por debajo de $30 por barril. El precio más bajo que hemos tenido en las últimas décadas. Ahora el precio está subiendo. Eso es bueno para la economía colombiana. Y el año pasado tuvimos dos elementos que estuvieron generando incertidumbre y que se vinieron a despejar muy al final del año: la reforma tributaria estructural de una parte y el proceso de paz. Ya hoy tenemos un proceso de paz terminado, refrendado, en plena implementación, y una reforma tributaria que fue tramitada y aprobada por el Congreso y que ya hoy es ley de la República. Entonces se despejaron esos elementos que generaban incertidumbre. Entonces el entorno es más propicio, es más favorable. Segundo, hay más estímulos ahora para la inversión de las empresas. Queremos estimular más al empresariado, al sector productivo, que crezca más. La reforma tributaria trae unos beneficios, ahora podemos hablar de algunos de ellos. Pero este plan también crea otros. Por ejemplo, quienes tengan que hacer importaciones de materias primas o bienes de capital que no se produzcan en el país, no van a pagar aranceles. Eso reduce los costos, hace que las empresas puedan crecer más. Pero para contestar la pregunta de manera directa, el empleo, ¿de dónde viene ese empleo? No solo de más estímulos a que las empresas inviertan más, sino que en general este año va a ser un año de más inversión en Colombia, por muchas razones. Algunas de ellas porque hay programas en los que veníamos trabajando hace varios años que ya empiezan a dar todos sus frutos. La construcción de aulas escolares, la construcción de vías a través del programa 4G y la construcción de viviendas. Este es el año de máximo impacto de todos estos programas.
Y adicionalmente va a haber recursos nuevos para la inversión, especialmente asociados al postconflicto y muy particularmente a las vías terciarias que necesitamos en las zonas que han sido más afectadas por el conflicto históricamente y donde las vías nos van a permitir generar empleo, desarrollar el campo, cumplir con los compromisos de los acuerdos de paz y algo muy importante, ayudar a la sustitución de cultivos ilícitos, porque ¿quién va a dejar un cultivo ilícito si no puede encontrar un mercado para los productos alternativos? Por eso necesitamos llevar las vías. Muy bien, y continuamos con la participación ciudadana aquí en el Gobierno Responde. Y ahora, ministro, vamos a escuchar a Alejandra Lenis. Quiero saber qué beneficios traerá esta iniciativa al sector hotelero. Bien, ministro, ahí está Alejandra, que también como muchos colombianos se preguntan, bueno, pero este plan de Colombia Repunta, ¿qué beneficios traerá para el sector de hotelería y turismo en Colombia? ¿Qué le podemos decir a los colombianos en ese aspecto? Qué buena pregunta, que nos da la oportunidad para hablar del sector que creemos que va a recibir los beneficios más inmediatos de la paz en Colombia. El turismo. Ya están llegando más turistas a Colombia. Aquí simplemente... Sí. En el centro de Bogotá uno lo nota, hay tours, la gente está paseando, hay colas en Monserrate. El turista que no venía a Colombia está llegando. Ya se ha quitado esa barrera, ministro. Sí, había una barrera psicológica, había como un estigma. Entonces la gente decía, Colombia no. Ahora los turistas están llegando. Habló en el evento donde lanzamos la iniciativa Colombia Repunta, uno de los empresarios más importantes del sector del turismo en Colombia, Jean-Claude Besudo, y habló de un crecimiento del 300% en las reservaciones que están teniendo las agencias de viajes, los hoteles. Eso es muy importante. ¿Qué beneficios tiene Colombia Repunta? Construcción de hoteles en Colombia, en municipios de menos de 200.000 habitantes, no pagarán impuesto de renta por 20 años. Entonces queremos que se dinamice la construcción de hoteles, ya no en las 30 grandes ciudades del país, sino en las ciudades intermedias, en las zonas rurales, para que podamos tener donde acomodar a los turistas que van a llegar. Sí. Entonces se necesitan más hoteles. Los servicios de ecoturismo. Si alguien quiere montar un negocio para caminatas, para canotaje, esos servicios de ecoturismo, guías, exentos de impuesto de renta. Otra muy buena noticia para el sector. De manera que esto le va a ayudar a un sector de la economía que genera mucho empleo, empleo de calidad, a crecer en el momento en el que están llegando más turistas al país. Bien, a las 7 de la noche, 18 minutos, saludamos a Daveman Cantillo, quien nos llama desde la ciudad de Cali. Daveman, buenas noches y adelante con su pregunta, lo escuchamos. Muy buenas noches. ¿Cuál es su pregunta, Daveman? Señor ministro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Daveman. Señor ministro, usted está hablando en Urna de Cristal, Repunta Colombia. Nosotros queremos saber, los colombianos, señor ministro, qué se ha hecho con la plata de las empresas que han vendido de todos los colombianos. Se habla sobre las bondades de la reforma tributaria, pero no se habla de los 12.000 billones de pesos que se robaron de la refinería de Cartagena, y los colombianos nos toca pagar tributo porque los impuestos es para nosotros los colombianos para recuperar todo lo que se ha perdido. Y nosotros como codueños de la empresa del Estado, somos los que pagamos impuestos para ver crecer las empresas del Estado. Ya las vendieron. ¿Con qué nos hemos quedado, señor ministro? Bien, ministro. Muchas gracias por su pregunta, porque nos da la oportunidad también de explicar una vez más qué se hizo con los recursos de la venta de Isagen, que es la principal empresa que hemos vendido. En el pasado, todas las empresas que se vendían iban a generar unos ingresos que se volvían recursos para financiar los gastos corrientes del gobierno nacional. E ingresaban a la caja del gobierno nacional para financiar su presupuesto. Esto por primera vez no fue así. Con la venta de Isagen decidimos cambiar un activo por otro activo. Como cuando una familia decide
vender una propiedad para comprar otra propiedad. Y no introdujimos ni un solo peso de la venta de Isagen a financiar los gastos corrientes del gobierno nacional. ¿Qué fue lo que hicimos? Para poder apalancar el programa de infraestructura más ambicioso de toda nuestra historia, las 4G, teníamos que crear una entidad que va a financiar esos proyectos. Y la totalidad de los recursos de la venta de Isagen se han ido a constituir el capital con el cual está trabajando la Financiera de Desarrollo Nacional, que es la entidad que le está prestando los recursos a todos los proyectos de las 4G. La Financiera de Desarrollo Nacional, en lo que va corrido de los últimos 12 meses, ha hecho aprobaciones de financiamiento por 5 billones de pesos. Y hacia adelante podrá hacer mucho más, apalancándose sobre los recursos de la venta de Isagen. Isagen sigue en Colombia, no se ha ido del país, sigue creciendo en Colombia, sigue prestando un servicio en el país. La rentabilidad de estos recursos ahora, puestos al servicio de la construcción de las 4G, es mucho más alta que la rentabilidad que tenía para el gobierno la inversión en Isagen. Y quedamos todos mejor, porque vamos a quedar con un país moderno, con un país competitivo, con un país con carreteras. Y ni un solo peso, por primera vez, de la venta de un activo a financiar los gastos de funcionamiento o los gastos corrientes del gobierno nacional. Ese fue nuestro compromiso y lo cumplimos. Muy bien, y continuamos con la participación ciudadana aquí en El Gobierno Responde, y a las 7 de la noche, 21 minutos, saludamos a John Freddy Muñoz, quien se comunica con nosotros desde el departamento del Huila. John Freddy, buenas noches y adelante con su pregunta, lo escuchamos. Yo quiero hacerle una pregunta al señor ministro. Yo quiero saber de qué son los recursos del postconflicto, porque usted sabe que pues, viene una cantidad muy buena para el municipio de Algeciras. Algeciras ha sido una zona... Yo le contesto. Bien, alcancé a escuchar, ministro, que John Freddy Muñoz desde el departamento del Huila le pide que por favor le explique un poco cómo se va a financiar o cómo se está financiando todo este tema del posconflicto en Colombia. Muy bien. John Freddy, hoy precisamente tuvimos una reunión con el Alto Comisionado para la Paz, el doctor Sergio Jaramillo, y el doctor Rafael Pardo, el ministro del posconflicto, para analizar el presupuesto para este año 2017. En términos generales, la bolsa de recursos que tendrá el posconflicto, que hace parte del programa Colombia que estamos impulsando, Colombia Repunta, es de 4 billones de pesos. Allí se tendrán que cubrir todos los costos asociados a este primer año de actividades del posconflicto. Dentro de esos 4 billones de pesos, 1.3 billones, es decir, aproximadamente una tercera parte, lo vamos a invertir en vías terciarias. Porque las vías terciarias son esenciales para la paz, especialmente vías terciarias en las zonas que han estado más afectadas por el conflicto armado. Esto nos va a dar muchos dividendos: empleo para las personas que viven en esta región, posibilidades de sustitución de cultivos ilícitos, nos va a generar también desarrollo del campo y presencia del Estado en zonas hasta ahora muy aisladas, muy apartadas, con debilidad institucional. Entonces, capítulo prioritario dentro del financiamiento del posconflicto es vías terciarias en las zonas de mayor impacto del conflicto en nuestro país. Bien, ministro, pero bueno, esto es la parte de los recursos por parte del gobierno colombiano, pero también se ha recibido ayuda en varios fondos de varios países, ¿no?, a nivel internacional. Así es, esta misma semana tuvimos la presencia en el país del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y de un grupo importante de representantes de otros gobiernos para crear el Fondo Colombia Sostenible, aportes de la comunidad internacional para apoyar el posconflicto en Colombia. Entonces aquí hay que sumar en esta bolsa todas las posibles fuentes de recursos. Estamos con recursos del gobierno nacional, recursos también de las regalías, que los vamos a canalizar hacia la red terciaria, y naturalmente el apoyo y el concurso de la comunidad internacional, porque es que con la paz en Colombia no solo ganamos los colombianos, gana el mundo, porque la paz en Colombia significa no solo la preservación de nuestra biodiversidad, sino también la posibilidad de dar un quiebre, un gran cambio en materia de la lucha contra el narcotráfico.
Esto es fundamental para el mundo, no solo para Colombia. Muy bien, recuerden que ustedes pueden participar en nuestro programa a través de la línea aquí en Bogotá, que es la 566-2232. También tenemos una línea gratuita nacional, que es la 018-091-9969, y puede seguir nuestro programa también a través del Facebook Live de la Presidencia de la República y en www.presidencia.gov.co. Y saludamos a esta hora de la noche aquí en El Gobierno Responde a José Bernardo Herrera, quien se comunica desde Villavicencio en el departamento del Meta. José Bernardo, buenas noches y adelante con su pregunta. Aquí el ministro está atento a su pregunta. Buenas noches, sí, agradecerle al señor ministro por el programa. También pues felicitarlo por la magnífica gestión que ha hecho en el gobierno nacional, ya que es uno de los... Muy bien. José Bernardo. Últimamente de dos programas, uno llamado Colombia Repunta y otro Colombia Sostenible. Quisiera saber cuál es la diferencia de los dos y en mi caso particular estoy pensando en la cuestión de reforestación, ya que tengo un predio que es adecuado para esto. Quisiera saber en cuál de los dos programas me pueden acoger o puedo yo entrar a mirar la posibilidad de utilizar parte de esos recursos en dicho evento que quiero implementar. Gracias. Bien, ministro, adelante. Bueno, muchas gracias, José Bernardo. Siempre estimulantes y motivantes esas palabras de respaldo y de apoyo a una gestión que es por definición dura y difícil, que es la de manejar una economía en medio de esa caída tan fuerte que tuvimos de los precios del petróleo y que ya nos está permitiendo salir al otro lado y que ya nos está permitiendo pensar con optimismo hacia adelante después de un ajuste que fue fuerte. Pero aprovecho para decir, vino a Colombia esta semana el número 2 del Fondo Monetario Internacional y dijo algo muy interesante. Dijo, Colombia es el país que tuvo que asimilar el choque más duro por la caída del precio del petróleo en América Latina. Y lo hizo de la mejor manera, porque aquí no se retrocedió en materia de empleo y tampoco se sacrificó inversión. El país siguió invirtiendo y eso crea una base para poder crecer hacia adelante. Con respecto a los cultivos de reforestación, entonces, nuestro programa Colombia Repunta es la estrategia que engloba lo que estamos haciendo en muchos frentes. Las 4G, las aulas escolares, la vivienda, los estímulos a las empresas, en fin, es la forma de resumir las buenas razones por las que pensamos el país este año va a crecer más que el año pasado. Colombia Sostenible son unas inversiones específicas y puntuales asociadas al posconflicto para mejorar las condiciones de vida en las zonas que han estado más afectadas por esa guerra que hemos tenido en nuestro país. Su programa de reforestación puede encontrar apoyo a través de las iniciativas del Ministerio de Agricultura directamente, donde hay posibilidades de tener unos créditos blandos, unos créditos subsidiados para reforestación. Y le tengo una buena noticia, la reforma tributaria hace esas inversiones exentas de impuesto de renta, o sea, usted puede deducir lo que esté invirtiendo en las actividades de reforestación de los impuestos que tenga que pagar. Y lo que le generen esas actividades de reforestación el día de mañana, en madera, en otros productos que pueda obtener, también estará exento del impuesto de renta. Una magnífica noticia y un incentivo para que más personas sigan su ejemplo, José Bernardo, e inviertan en la reforestación. Créditos subsidiados por un lado e incentivos tributarios por otra parte. Bien, 7 de la noche, 30 minutos y continuamos con la participación ciudadana aquí en El Gobierno Responde y saludamos a esta hora de la noche a Carlos Orrego, quien se comunica desde Barranquilla en el departamento del Atlántico. Carlos, buenas noches y adelante. Muy buenas noches, señor ministro. Buenas noches, Carlos. Bueno, señor ministro, yo soy comerciante de computadores de hace más de 10 años. Como recordará, hace muchos años los gobiernos, los computadores fueron exentos de IVA y eso estimuló mucho el comercio y muchas personas podían acceder a computadores de mucha manera más económica. Ahora veo con preocupación que con la nueva reforma tributaria bajando, cobrando el impuesto del 19% a partir de computadores de 1.500.000, he visto cómo se ha bajado la venta de computadores enormemente.
pues personalmente he perdido negocios a empresas que normalmente le vendía computadores y con ese incremento que han tenido que revaluar esas compras. Entonces me preocupa, señor ministro, qué solución se le puede dar en el futuro a eso, porque eso realmente desestimula la economía. Bien, ministro, adelante. Ahí está Carlos, sí. escuchándolo. La reforma tributaria, como usted lo dice, mantuvo el beneficio de no cobrar IVA sobre los computadores de 1,5 millones de pesos para abajo. Antes estaba en 2 millones de pesos, ese límite. De manera que ahora es 1,5 millones. ¿Por qué? ¿Por qué se tomó esa determinación? Porque los computadores también se han ido abaratando, han bajado de precio. Y la idea es no cobrar el IVA a los computadores de uso masivo, que le llegan especialmente a los sectores más necesitados de la población. Entonces, por eso se fijó ese punto de 1,5 millones de pesos hacia abajo para tener el no cobro del IVA. Por encima de 1,5 millones de pesos sí tienen IVA. Entonces, es una política social orientada a los computadores de uso masivo. Y seguimos unas recomendaciones del Ministerio de las TIC sobre cuál era el punto digamos, a partir del cual podemos hablar de los computadores sociales, por ponerles un término. Pero al mismo tiempo también ese beneficio que no lo tenían los teléfonos celulares, los llamados ahora smartphones, se le da ese beneficio de no pagar IVA a todos los celulares o smartphones de menos de 650,000 pesos. De manera que en ese sentido se amplió el beneficio porque ahora ya muchas personas están haciendo a través de sus teléfonos celulares una parte importante de lo que antes hacían en los computadores. Es que ahora todo se maneja por esto, ¿no? Entonces, ese es un beneficio que no existía, que se creó con esta reforma tributaria. El teléfono celular, los teléfonos inteligentes, no tendrán IVA si son teléfonos de menos de 650,000 pesos. Bien, y continuamos con la participación ciudadana aquí en el gobierno. Responde y saludamos a esta hora de la noche a Ariel Díaz Rueda, quien nos llama desde Zapatoca, en el departamento de Santander. Ariel, buenas noches y adelante con su pregunta, lo escuchamos. Gracias, buenas noches. Un saludo especial para el señor ministro, felicitarlo por esa gestión que viene realizando desde el ministerio. Y la pregunta mía es la siguiente, como ciudadano acá del municipio de Zapatoca. Resulta que le van a entregar una plaza al departamento de Santander por la venta de Isagen y otra parte para los 7 municipios que tienen que ver con lo de la represa. La idea, señor ministro, es que entreguen esos recursos a los 7 municipios que somos parte, como Betulia, San Vicente, Zapatoca, Los Santos y Lebrija, para que los alcaldes puedan realizar las obras necesarias que les competen y no hagan una bolsa, se lleven los recursos para otra parte. La petición especial, doctor Mauricio, es que le entreguen los recursos por intermedio de unos proyectos que los alcaldes vayan a gestionar a los ministerios. Muy bien, Ariel. Saludos allá en Zapatoca a todos los amigos. Mire, con la venta de Isagen, el 10% de los recursos, 650,000 millones de pesos, se distribuyen, porque así lo ordena la ley, entre los departamentos y municipios en el área de influencia de la empresa, es decir, donde la empresa tiene su actividad, sus centrales de generación de energía. A Santander le corresponde, en términos generales, el 39%, eso es casi 240,000 millones de pesos, que se deben invertir en proyectos de infraestructura. Estamos en el proceso de la reglamentación, definiendo, por un lado, los municipios en el área de influencia y, por otro lado, la repartición entre los recursos que van a los municipios y los recursos que van al departamento. ¿Qué queremos ver realmente? Proyectos de impacto regional, proyectos que beneficien a todos los santanderianos, que mejoren, por ejemplo, las vías secundarias, las vías terciarias, o incluso proyectos de carácter nacional. Yo ya he tenido conversaciones con el señor gobernador del departamento de Santander para revisar lo que será el plan de inversiones. Y allí hay proyectos muy importantes para todos los santanderianos. Por ejemplo, si nos están escuchando a esta hora de la noche en San Gil, con estos recursos y con otros que aportará el gobierno nacional, vamos a poder construir la variante de San Gil. 17 kilómetros
para evitar que el tráfico que va de Bogotá a Bucaramanga tenga que pasar prácticamente por el centro de San Gil, generando grandes problemas de seguridad vial. De manera que ese es el espíritu que nos motiva, mejorar la infraestructura del departamento de Santander, y no vamos a descuidar, como usted lo nota, a los municipios del área de influencia de esta empresa, porque todos tenemos que buscar oportunidades de mejorar la infraestructura gracias a los recursos de la venta de Isagen, y que se inviertan bien, con transparencia, con contratos únicos que todos los proponentes tengan que compartir, y que haya pluralidad de proponentes. Eso es lo más importante, que se presenten todos los que quieran competir por esos proyectos para que se logre el mejor resultado posible. La transparencia es fundamental en la utilización de estos recursos para asegurar el máximo impacto, y sobre todo porque el país lo reclama. El país quiere asegurarse que estos recursos se invierten con toda la claridad y la nitidez que se exige y se requiere. Bien, 7 de la noche, 36 minutos, y continuamos con la participación ciudadana aquí en El Gobierno Responde, y saludamos a Mario Alberto Ramírez, quien se comunica desde el Valle del Cauca. Mario Alberto, buenas noches y adelante con su pregunta. Muy buenas noches, señor ministro. La pregunta mía es la siguiente. Ahora que se está hablando del posconflicto en Colombia, ¿dónde quedamos nosotros los desplazados por la violencia? El caso mío, yo fui desplazado en el 2012, ahora estoy luchando por una microempresa familiar y busco ayuda por un lado, por el otro, y no, simplemente veo puro abandono. Entonces quisiera saber hacia dónde me puedo dirigir para ver si me pueden ayudar en mi microempresa, siendo que lo que yo tenía lo conseguí con mucho esfuerzo y sacrificio y lo perdí de la noche a la mañana. Entonces quisiera saber hacia dónde puedo enfocar mis esfuerzos para recibir una ayuda, al menos para recuperar algo de todo lo perdido. Adelante, ministro. El país tiene uno de los programas más ambiciosos que existe en el mundo de reparación de víctimas. Por eso lo que le recomiendo es, en la alcaldía municipal tiene el acceso a la información de la Unidad Nacional de Víctimas, cuyo propósito es apoyar a las víctimas del conflicto, y los desplazados de la violencia son parte del grupo de víctimas y tienen posibilidades de conseguir recursos para iniciar procesos productivos, para poder comenzar una nueva vida. Eso es lo que ya está funcionando, es lo que está en marcha. De manera que mi sugerencia es, a través de la alcaldía municipal, acceder a los programas de la Unidad Nacional de Víctimas. Y por supuesto, lo que más deseamos es que usted pueda desarrollar su nueva actividad, crear una empresa, crear una oportunidad de ingresos, porque de eso se trata. No se trata de mantener un subsidio permanente, sino de darle un impulso para que usted pueda tener su propia fuente de generación de ingresos. Bien, y saludamos a esta hora de la noche a Abraham Poscuenenza, quien se comunica desde Caldono, en el departamento del Cauca. Abraham, buenas noches, adelante. Abraham, hola, adelante. Muy buenas noches, señor ministro. Mi pregunta es que, buenas noches, señor ministro. Mi pregunta es que ahora que le dijera que nosotros estamos luchando tanto por una carretera que, mejor dicho, que través ya transita mucha gente y sacar los recursos, lo que es los agricultores, necesitamos saber si nos mete una mano ahí, señor ministro, porque cada que los alcaldes han llegado, han prometido esa carretera, y esa pertenece como al municipio, ¿entiende? Como base transitable y nosotros necesitamos saber si este año, pues, o de aquí para adelante, o ahora que estamos en eso de que usted sabe que, pues, de La Paz y todo eso, a ver si esa carretera, si es posible este año o el otro año, sea pavimentada. Bien, pero que diga, ministro, qué carretera necesita, sí, ¿qué ¿no? municipio, Entonces, pues nosotros hemos luchado mucho, pero los alcaldes, o no sé si las platas las desvían, o no sé si el departamento será, pero yo quiero, señor ministro, que este año, ojalá que no sean promesas nomás, y pues pase lo que pase, o aquí para adelante se olviden del pueblo de Caldono. Abraham,
Pero Caldono. contémosle al ministro qué carretera es la que se necesita, entre qué municipios, entre qué corregimientos, entre qué veredas. Esa es la que, o sea, o sea, es dentro o sea, la vía panamericana, ¿entiende? La que entra para Caldono, o sea, al municipio de Caldono, que llega al Polo Nuevo, mejor dicho, donde están reunidos ahorita la guerrilla, ¿entiende? Bien, ministro, ahí está la información. Abraham, lo que usted está diciendo es el ejemplo perfecto de lo que queremos hacer con el plan de las vías terciarias en las zonas afectadas por el conflicto. ¿Qué mejor caso para mostrar que Caldono, Cauca, donde la violencia ha sido una característica de décadas? Ese tipo de iniciativas que tienen además la ventaja de conectar al municipio con una vía nacional, en este caso la vía panamericana, es lo que tenemos en mente, para que puedan salir los productos a menor costo, para que podamos sustituir cultivos ilícitos que sabemos existen en la región de Caldono. Entonces, ese es el objetivo. ¿Qué se va a hacer? Con estos recursos de 1.300.000 millones de pesos, vamos a hacer inversiones en recuperar esa red terciaria. En muchos casos puede que no sea pavimentarla, puede ser una placa huella, pero eso ya mejora muchísimo el transporte y la calidad de las vías de acceso. Entonces, ese es el propósito. ¿Qué debemos hacer? El alcalde, nuevamente, que postule el proyecto al plan de Vías para la Paz dentro de los programas del postconflicto y podamos de esa manera direccionar recursos a la aspiración, al sueño que han tenido ustedes durante muchos años de ver mejorada esa vía, y esto va a ser una redención para miles de caucanos que han tenido que verse afectados por el conflicto, por la falta de vías de acceso y por los cultivos ilícitos. Bien, y saludamos a esta hora de la noche aquí en el Gobierno Responde a Darío Rivera, quien se comunica desde Bogotá. Darío, buenas noches. Adelante, lo escuchamos. Sí, buenas noches para participar en el programa. Claro que sí, aquí lo estamos escuchando. Cuéntenos cuál es su pregunta. La pregunta para el ministro de Hacienda son dos preguntas verdaderamente. La primera pregunta es que teniendo en cuenta de que se hizo la reforma tributaria en diciembre pasado, no es lógico que se haya hecho una reforma tributaria cuando hasta hace menos de un año teníamos bonanza petrolera. Entonces teníamos recursos en abundancia. Y la segunda pregunta, en relación con los aportes que está haciendo la Comunidad Económica Europea para financiar el postconflicto, ¿cómo va a afectar eso el presupuesto de aquí al año 2020? Gracias. Muy bien, Darío. Le respondo la primera parte simplemente diciéndole los recursos de la bonanza petrolera que tuvimos los perdimos, porque el petróleo que venía a precios superiores a $100 por barril llegó a estar por debajo de $30 por barril. En el año 2013, que fue el año pico, el 20% de los ingresos del gobierno nacional venía del petróleo. El año pasado eso se redujo a 0, porque ya a estos niveles de precios, pues las empresas no tienen utilidades, las empresas petroleras no pagan impuestos, no hay dividendos y por lo tanto el gobierno nacional perdió toda esa fuente de recursos. Reemplazar esos recursos hizo necesaria la reforma tributaria para evitar tener que retroceder en una gran cantidad de programas sociales que el país había venido desarrollando y que nos habían permitido reducir la pobreza. Entonces, la educación pública gratuita, la atención a la primera infancia, los apoyos a las universidades, los apoyos a las familias en condición de vulnerabilidad en programas como el de Familias en Acción, los apoyos a los colombianos de la tercera edad. Todo eso lo habremos puesto en riesgo si no aseguramos los recursos de la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque ese auge, esa bonanza petrolera pasó y ahora no tenemos esos ingresos y tenemos que seguir adelante. Y por eso sé que son decisiones difíciles, complejas, como la de aumentar impuestos, pero si no, la alternativa habría sido mucho peor. Habría sido retroceder en los avances sociales que ha logrado Colombia. Con respecto a lo de la Unión Europea, esos recursos van a venir a complementar los de nuestro propio esfuerzo con los impuestos que pagamos los colombianos. Es
esperamos convocar mucho apoyo y mucha colaboración internacional, no solo de Europa, también, por ejemplo, de Estados Unidos, quien ya ofreció hacer la transición del programa Plan Colombia a un nuevo plan que se llama Paz Colombia, donde nos van a dar cerca de 500 millones de dólares al año. El presidente Juan Manuel Santos tuvo la oportunidad de comunicarse telefónicamente el sábado pasado con el presidente Donald Trump de los Estados Unidos y se reconfirmó que bajo este nuevo gobierno de los Estados Unidos se mantendrá el apoyo a la paz en Colombia y los recursos que están anunciados. De manera que esa es una buena noticia. El presidente Trump ya en contacto con el presidente Santos y diciendo Colombia es un buen aliado, Colombia es un buen amigo, Colombia ha sido un socio estratégico de los Estados Unidos en América Latina. Bien, 7 de la noche, 45 minutos y continuamos, ministro, con la participación ciudadana. Nos han llamado desde todas las regiones de nuestro país y saludamos a esta hora de la noche a Marta Rodríguez, quien se comunica desde el departamento de Boyacá. Marta, adelante, buenas noches. Buenas noches, mira, estoy llamando desde Cómbita. Buenas noches, señor ministro. Yo le hablo pues porque los puntos Vive Digital que funcionan en nuestro municipio, pues la verdad no funcionan muy bien. La calidad del internet que nosotros tenemos es muy mala. Los niños pues realmente no tienen un acceso digno a internet. Entonces no sé de qué manera desde el ministerio nos puedan ayudar. Muy bien, Marta. Voy a transmitir esa preocupación al ministro de las TIC, de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, porque se trata de poder darle acceso a la población a un servicio de buena calidad, es decir, con una buena velocidad. Tenemos hoy la mejor red de banda ancha que le llega a todos los municipios del país y eso debe asegurar pues un servicio que tenga los estándares hoy que se requieren para poder estudiar, para poder bajar información, para poder consultar. Eso es lo que queremos y por eso los puntos Vive Digital. Así que tomamos nota, nos interesa mucho el programa Colombia Vive Digital y tenemos un gran aprecio y un especial cariño por Cómbita, la cuna de Nairo, donde esperamos también llevar infraestructura para que nuevos ciclistas se formen y tengan la capacidad de imitar todo el éxito que le ha dado al país nuestro admirado Nairo Quintana. Bien, le recordamos, ministro, a todos los televidentes que se pueden comunicar con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en nuestra línea aquí en Bogotá, que es la 566-2232, y nuestra línea gratuita nacional, que es la 018-091-9969, y él le está explicando a todos los colombianos en qué consiste el plan del Gobierno Nacional Colombia Repunta, que tiene como objetivo impulsar la economía de nuestro país en este año 2017, y precisamente sobre ese tema tenemos una pregunta de Gina Mosquera. Muy bien. Yo quiero saber qué va a hacer el gobierno para incentivar la compra de productos colombianos. Bien, ministro, adelante, porque en este gobierno se dice no compra colombiano, entonces en medio de esta estrategia del Gobierno Nacional Colombia Repunta, Gina pregunta cómo se va a motivar esa idea de que se siga comprando el producto de nuestro país. Qué buena pregunta porque toca una fibra muy sensible. Nosotros creemos firmemente en la importancia de volcar nuestro consumo hacia los productos nacionales, hacia la generación de empleo en Colombia. Hay algo que está pasando en Colombia y es que cuando estábamos en la bonanza petrolera, los productos importados eran muy baratos porque el dólar estaba muy bajo. Ahora el dólar ha subido y eso ha encarecido los productos importados y los consumidores espontáneamente estamos sustituyendo los productos importados por los productos nacionales que son de excelente calidad y de menor precio. Por eso tenemos que reforzarlo. Y lo estamos reforzando de varias maneras. Primero, campañas que den claridad sobre este mensaje, que creen conciencia sobre la importancia de comprar productos colombianos. Desde nuestros hogares hasta nuestros espacios laborales, los ámbitos educativos, es importante crear esa conciencia. Yo por lo menos siempre le digo a mis hijas
que cuando vayan al supermercado escojan el producto colombiano, porque insisto, el producto colombiano es de igual o mejor calidad que el producto importado y hoy afortunadamente es de menor precio. Pero también en las compras oficiales lo tenemos que hacer, prefiriendo siempre el productor nacional, porque esto es lo que nos va a generar a nosotros crecimiento, oportunidades y empleo. El producto nacional, comprar producto colombiano, es la forma que tenemos en nuestro ámbito de acción en el día a día de apoyar a nuestra economía. De manera que esa es la iniciativa que tanto nos entusiasma y en la que tanto creemos y en la que tanta fe hemos puesto. Bien, ministro, pero usted también trajo preparadas unas diapositivas para contarle a los colombianos más detalles sobre esta estrategia del Gobierno Nacional para impulsar la economía en este año. Tal vez ya sí. Ya las vamos a ver. Y voy a aprovechar para hacer una cuña, Karen. Sí. Como hay tantas preguntas que llegan y que no se alcanzan a responder en este espacio de una hora, si los televidentes quieren preguntar a través de la cuenta de Twitter, que la podemos poner en pantalla, de @Mauricio Card, hasta la D de Cárdenas, Mauricio Card, yo con muchísimo gusto y en el momento que ustedes lo consideren, hacer la pregunta por la cuenta de Twitter y la responderé inmediatamente. Sobre la presentación, vale la pena si se pudiera proyectar una primera diapositiva. Ministro, la tenemos acá. Que nos muestra el resumen de lo que es el programa y la estrategia Colombia Repunta. 765.000 empleos. Sí. Y al mismo tiempo, esto nos va a aportar 1.3% de crecimiento. Solamente esta estrategia, sin tener en cuenta todo lo demás que está pasando en la economía, en la industria, en el agro, en los servicios financieros, nos dará 1.3% de crecimiento. Si la meta de este año o el pronóstico es 2,5%, pues esto quiere decir que arrancamos con el pie derecho y que muy probablemente lograremos superar el 2,5%, porque aquí hay un plan de inversiones de 40 billones de pesos. Estamos cosechando lo que sembramos. Hace mucho tiempo venimos trabajando en el programa Las 4G, de las aulas escolares, de las viviendas, y este año llegan a su máximo impacto. Entonces nos va a ayudar a estimular la economía, a generar empleo. 765.000 empleos. Y una razón adicional para quienes nos están viendo en las regiones de Colombia. El año pasado, como todos ustedes saben, fue el primer año de gobierno, tanto de los gobernadores como de los alcaldes. Tuvieron que dedicar la mayor parte del año a armar sus planes de desarrollo. Este es el año de la ejecución. Por eso, con las regalías, este año se va a hacer mucho más, porque el año pasado la aprobación de proyectos de regalías fue baja. Este año va a ser por lo menos 6 veces mayor. Entonces va a haber más recursos en las regiones, más proyectos, y eso nos va a ayudar también a estimular el empleo en todo el país. Porque recuerden que ahora las regalías se distribuyen entre todos los departamentos de Colombia, no como era antes, que eran solo los que producían en petróleo y minerales. Ahora es para todos los colombianos. Ese es un gran avance gracias a la iniciativa del presidente Juan Manuel Santos, que tomó la decisión de distribuir equitativamente las regalías en función de las necesidades que tienen las diferentes regiones del país. Bien, ¿y tenemos más diapositivas, ministro? Podríamos mostrar, tal vez si pudiéramos avanzar. Sí. Sigamos. Algo muy importante. Estamos en condiciones más sólidas. La economía hoy funciona mejor, entre otras razones, porque tenemos menos pobreza, más clase media. Fíjense ustedes lo que pasó con la pobreza. En el 2010 era el 37% de la población. Hoy es el 27%. El 10% de la población colombiana, casi 5 millones de personas, salieron de la pobreza y entraron a la clase media. Y la seguridad en Colombia ha mejorado. Una forma de medir la seguridad es un indicador que se llama la tasa de homicidios. ¿Cuántos asesinatos hay por cada 100.000 habitantes? Ese indicador era de 34 en el 2010, ahora está en 24. Es decir, la tasa de homicidios bajó 10 puntos, de 34 a 24. Más seguridad, más confianza, más inversión, más empleo. Eso es muy positivo. Esto es lo que nos va a permitir apalancar nuestro crecimiento de aquí en adelante, después de haber ya asimilado
el golpe del petróleo, que fue fuerte, porque Colombia es un país que venía exportando 60.000 millones de dólares al año, eso es una cifra enorme, y que de repente las exportaciones se bajaron a 40.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque cayó el precio del petróleo, nuestro principal producto de exportación. Pero asimilamos ese choque con éxito. La economía se mantuvo estable, siguió creciendo, se siguieron generando empleos y ya pasamos esa página y ahora tenemos que repuntar. Por eso Colombia repunta. Muy bien, ya pasamos lo más difícil, ministro. Así es, Karen. Bien, a las 7 de la noche, 55 minutos, saludamos a Jorge Amaya, quien nos llama desde Neiva. Jorge, adelante, buenas noches. Muy buenas noches a usted, señorita, y al ministro Cárdenas, y a los televidentes de esta gran canal. Tengo dos inquietudes para el ministro. Señor ministro, que nos cuente a los colombianos qué ganancias le deja las transnacionales. Yo soy ambientalista. ¿Qué porcentaje, o sea, qué ganancias le deja las transnacionales al país? Y si justifican con los daños ambientales que ocasionan estas transnacionales. Y la segunda, señor ministro, usted que maneja el dólar aquí en nuestro país, en su despacho, ¿qué hace para que la corrupción, para que esos dineros que de su despacho distribuye a los departamentos sean bien girados y no se pierdan como se vienen perdiendo? Muchas gracias, Dios lo bendiga. El ministro, adelante. El tema ambiental es una de las grandes preocupaciones que tenemos todos los colombianos. ¿Por qué? Porque tenemos el privilegio de vivir en uno de los países con más riqueza en términos de biodiversidad. Se habla que por kilómetro cuadrado Colombia es tal vez el país con más biodiversidad del mundo. Tenemos que cuidarla. Eso requiere altos estándares ambientales, exigencias ambientales, que son iguales para una empresa nacional o una transnacional. Simplemente tenemos que mantener unos estándares altos. Por eso tenemos una agencia dedicada exclusivamente al licenciamiento ambiental de los proyectos. Y muchos proyectos que se quisieran hacer no pasan esa prueba. Y si no pasan esa prueba, no se hacen. Así sean grandes oportunidades económicas. Pero si no cumplen con esos estándares, simplemente los proyectos no son viables. Entonces tenemos una normatividad ambiental exigente. De hecho, muchas empresas se quejan de que son demasiados los requisitos y que tenemos demasiadas trabas en materia de licenciamiento ambiental. Pero yo, como usted, estoy de acuerdo que tenemos que proteger esa biodiversidad y que tenemos que ser todos, de una forma constructiva y responsable, ambientalistas, como lo es usted. Con respecto a la corrupción, ¿qué hace el Ministerio de Hacienda? Nosotros administramos el presupuesto general de la Nación, los recursos que llegan a las demás entidades del Estado, incluyendo recursos que envía el Gobierno Nacional Central a las gobernaciones o a los municipios. Tenemos un portal a los que yo los invito a que se vinculen y accedan a él cuando tengan un tiempo libre. Es www.pte.gov.co. PTE, eso es Portal de Transparencia Económica. Usted se puede meter al pte.gov y ver cada rubro del presupuesto general de la Nación, entidad por entidad, proyectos específicos, y ver con esos recursos qué se contrató. Y podrá ver ahí también la copia electrónica del contrato que firmó la entidad estatal con el contratista que está ejecutando esos recursos. Y de esa manera la ciudadanía puede ayudar a hacer la veeduría, el control de esos recursos. Entonces, si el gobierno nacional le ha transferido recursos a su ciudad, Neiva, para diferentes inversiones, allí estarán los contratos para que usted los pueda ver y los pueda revisar. Si el contratista es idóneo, si los precios son los adecuados, si se cumplieron o no los compromisos, los plazos, la calidad de las obras. Información es lo más útil para ayudar en la lucha contra la corrupción. Todos tenemos que comprometernos en la lucha contra la corrupción, todos, a ser parte de ella. Y una forma es, desde el punto de vista nuestro, suministrando la información para que la ciudadanía como un todo se pueda vincular. Bien, ministro, le cuento que nos quedan ya los últimos 5 minutos de nuestro programa y vamos a recibir la llamada de Luis Salazar, quien se encuentra en Samaniego, en el departamento de Nariño. Luisa, bienvenida, buenas noches, adelante, la escuchamos.
Luis Salazar. Ah, Luis Salazar. Sí, correcto. Muchísimas gracias y felicitarlos por ese programa donde los colombianos nos podemos comunicar de cualquier parte del país. Señor ministro, yo tengo una pregunta sobre las víctimas en Colombia. Sucede que, como habemos muchísimas víctimas en Colombia, entonces mi pregunta es, ¿por qué fraccionan tanto la ayuda para las víctimas? Yo no entiendo esa parte, el por qué. Si una persona, pues pongamos, lo van a indemnizar o le van a dar las ayudas, ¿por qué las fraccionan tanto y en tanto tiempo? Es una muy buena sugerencia. Nosotros lo que quisiéramos es, como lo comentábamos hace un momento a raíz de otra llamada, que la persona tenga una reparación, es decir, que tenga unos recursos con los cuales puede iniciar una nueva vida y puede desarrollar un proyecto productivo, más que un subsidio permanente a lo largo de muchos años. Nos interesa es que la persona deje de ser víctima, pueda transformarse, y por eso lo que usted dice es absolutamente válido. No se trata de una gran cantidad de pequeños apoyos, sino de un apoyo contundente que sea reparador y que permita que la persona pueda comenzar una nueva etapa en su vida. De manera que usted tiene razón, es algo en lo que nosotros hemos estado trabajando. Queremos mover el apoyo a las víctimas en la dirección que precisamente usted sugiere. Y aprovecho para saludar a todos los habitantes de Samaniego, bello municipio del departamento de Nariño, muy conocido también en el mundo entero por la calidad de los productos de exportación y particularmente de los sombreros. Claro que es bueno, no conozco, me toca ir. Bien, ministro, y la última llamada, le cuento, es de Pablo Suárez, quien se encuentra en San Andrés, en el departamento de Santander. Pablo, buenas noches y adelante con su pregunta, lo escuchamos. Buenas noches, señor ministro. Muy buenas noches, Pablo. Señor ministro, buenas noches. Aló. Gracias, Pablo, adelante. Mire, señor ministro, yo quiero hacer una pregunta. San Andrés está en la provincia de Málaga, ¿cierto? Entonces, la pregunta mía es, la carretera Curos-Málaga, la pavimentación está en vilo. Hay pedazos donde hay un cuarto de kilómetro, no entiendo por qué han pavimentado de esa manera. Son muchos pedacitos y pedacitos de carretera pavimentada y no se ha terminado nunca. Entonces, yo quiero hacerle esa pregunta, señor ministro. Muchísimas gracias. Pablo, ¿qué es lo que ocurrió en la vía Curos-Málaga? Fue una vía que se afectó mucho durante la ola invernal, el fenómeno de la Niña que nos afectó en el año 2010-2011. El Fondo de Adaptación se encargó de hacer los arreglos en los tramos que más sufrieron. Y de hecho estamos construyendo uno de los mejores puentes del país. Pasa ahora a una etapa siguiente y es ya en manos del Invías poder terminar todo el proyecto. Hasta ahora lo que ha habido son los arreglos y reparaciones, insisto, en las zonas que fueron más afectadas por la ola invernal. Por eso es que usted ve tramos que están pavimentados y tramos que no están pavimentados. El siguiente paso, y en eso estamos trabajando, es pues terminar la pavimentación de toda la vía para que Málaga quede bien conectada con el resto del país y particularmente con la vía Bogotá-Bucaramanga. Bien, ministro, 8 de la noche, 3 minutos, sí, se acabó nuestro programa. Finalmente, ¿cuál es ese mensaje por parte del ministro de Hacienda para todos los colombianos y televidentes que están conectados a esta hora de la noche? Muy bien, el mensaje es sencillo. Colombia es un país que ha progresado mucho. Hemos avanzado, hemos resuelto problemas tan difíciles y tan intratables durante décadas como el del conflicto armado. Logramos superar un choque de una dimensión impresionante como fue la caída del precio del petróleo. Eso nos debe llenar de energía para pensar que somos capaces de mucho y que podemos superar muchos otros problemas. No nos dejemos contagiar del pesimismo, de la pesadumbre, de la desconfianza. ¿Tenemos con qué? Vamos para adelante. Tenemos un país que hoy desde el mundo se ve como un caso de éxito. Nos admiran. Nosotros también tenemos que admirarnos a nosotros mismos, creer en nosotros mismos, que eso es lo que nos va a permitir ser un país grande. Es el país con el que todos soñamos. Entonces,
confianza, el país va para adelante y no pongamos un muro entre nosotros mismos. Este no es un momento para desconfiar, es el momento para vernos con optimismo. Bien, ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tenga una feliz noche. Gracias a ti, Carmen. Muy bien, y también feliz noche para todos ustedes, los televidentes que nos acompañaron hoy en esta emisión del programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde.